¿La doctrina de la Trinidad es bíblica? Yo quiero que tú observes este video que vamos a ver a continuación hasta su final, donde está la respuesta contundente, bíblicamente y explicada. Observa hasta el final. Sujel, defíneme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8 Pablo dice, hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una misma sustancia y diferentes subsistencias. ¿Eso es correcto decirlo así? Puede ser. Lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente, pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios, pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender algo. Aquí estamos hablando del ser de Dios y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión, a mi mente finita, para poder entender este concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho, es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno que usa allí es uno plural. Hasta en eso el hebreo es preciso. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne en el sentido de que el matrimonio los hace uno, pero siguen siendo dos. Bueno, lo que estamos diciendo es, Jehová uno es. En ese uno hay tres personas. Por eso nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era
Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. Llegamos al versículo 26 y entonces dice, y dijo Dios, otra vez, dijo en singular, Dios Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, Eduardo, yo te puedo citar. Hombre, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Te acuerdas de la visión de Isaías en el templo? Isaías ve al Señor y dice que los querubines alababan a Dios diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y luego en el versículo 8, Dios le permite a Isaías escuchar una conversación donde Dios está hablando con Dios y dice, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y luego viene un mensaje, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Ese texto de Isaías capítulo 6 aparece en Juan capítulo 12. Y en ese texto de Juan capítulo 12, Juan el apóstol dice explícitamente que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y estaba hablando de Cristo, cuando vio la gloria de Cristo. Así que es obvio que el Padre estaba en Isaías 6. Según Juan capítulo 12, es obvio que el Hijo estaba en Isaías capítulo 6. Pero no solamente eso, Eduardo. Al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, se reúne con un grupo de judíos y les cita Isaías capítulo 6. Ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Sabe cómo Pablo introduce esta cita diciendo, bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? ¡Wow! Así que en Isaías 6, otra vez, nosotros tenemos en una forma todavía velada, porque no teníamos toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, pero tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la Biblia desde el principio revela que Dios es un Dios trino. Y se lo digo a las personas que nos están escuchando. El que adora a un Dios que no subsiste en tres personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo, está adorando un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Esa persona se ha inventado otro Dios. No es el Dios del cristianismo. Quiero que me dejes tu opinión aquí en la caja de los comentarios acerca de lo que piensas sobre este tema, explicado bíblicamente. Quiero que tú opines. Que Dios te bendiga poderosamente.